Mi abuelo me dejó toda su herencia en secreto, pero mi mamá me exige que se la ceda a mi hermana embarazada y dice que soy un egoísta. Mi abuelo falleció un miércoles por la madrugada, mientras dormía, en esa misma casa vieja de ladrillos rojos donde había vivido por más de 4 décadas. Aunque todos sabíamos que su salud se había deteriorado durante el último año, y que cada visita al hospital era más larga y silenciosa que la anterior. Su muerte me golpeó con una mezcla extraña de tristeza contenida y resignación, como si en el fondo supiera que se había ido de la única forma que él hubiese querido, sin hacer ruido, sin molestar a nadie, sin pedir ayuda. Fue un hombre reservado hasta su último aliento, y quizá por eso nadie sospechó lo que descubriríamos después de su entierro. O al menos, lo que yo descubriría, porque nadie más tuvo acceso a la carta que dejó guardada en el fondo de su biblioteca personal, dentro de una caja de madera oscura donde solía guardar documentos importantes. En esa carta, con una caligrafía temblorosa pero legible, me nombraba como su único heredero. No hubo ceremonia fastuosa, ni tampoco una lectura dramática del testamento como ocurre en las películas. Todo fue mucho más sencillo y, al mismo tiempo, infinitamente más complejo. Mi abuelo, con su típica manera de hacer las cosas sin consultar a nadie, había dejado instrucciones precisas en su última voluntad, legalizada por un notario local que él mismo visitó 3 meses antes de morir. En ese documento, me dejaba la casa completa, sus ahorros, unas pocas propiedades rurales que había adquirido cuando todavía trabajaba en el campo. Y una colección de joyas familiares que siempre mantuvo guardadas en una caja fuerte empotrada detrás del viejo armario de su habitación. Fue su forma de decirme, aún después de partir, que confiaba en mí, que me consideraba el único merecedor de aquello que él había levantado con esfuerzo a lo largo de los años. Y aunque esa revelación me dejó paralizado por unos días, pronto entendí por qué lo había hecho. Desde que era pequeño, mi abuelo fue más una figura paterna para mí que mi propio padre, que nos abandonó cuando yo tenía apenas 5 años. Recuerdo con nitidez aquellas tardes de verano en las que me enseñaba a lijar madera o a preparar café en una olla de aluminio, diciéndome que el sabor dependía del agua tanto como del grano. Me hablaba de su juventud, de cómo había trabajado desde los 14 años para mantener a sus hermanos, de cómo conoció a mi abuela en una verbena del pueblo. Y de cómo la muerte de ella lo dejó con un hueco que nunca se llenó del todo. Esos recuerdos no eran simples anécdotas, eran trozos de vida que él me regalaba sin pedir nada a cambio. Por eso, cuando supe que había decidido dejarme todo a mí, no me sentí culpable. Me sentí honrado. Sentí que él me estaba entregando su legado con la certeza de que no lo iba a desperdiciar. El problema, por supuesto, no fue su decisión. El problema fue mi familia. O más bien, lo que quedó de ella, mi madre y mi hermana menor. Desde el momento en que supieron que el testamento no las incluía, todo cambió. Pasaron de la tristeza por la pérdida a una rabia silenciosa que se transformó en reclamos disfrazados de preocupación. Mi madre empezó con frases sutiles, como cuando me dijo una tarde, mientras recogíamos las cosas de la cocina, que tal vez sería bueno compartir algo con tu hermana, que lo necesita más que tú. Sobre todo ahora que espera un bebé. En ese momento me limité a callar, creyendo ingenuamente que con el tiempo aceptarían la decisión de mi abuelo, pero lo que vino después fue un asedio emocional que se volvió cada vez más hostil. Mi hermana, que nunca fue cercana a mi abuelo, y lo digo con pleno conocimiento, porque ni siquiera lo visitaba cuando estuvo hospitalizado. De pronto comenzó a hablar de él como si hubiese sido una figura esencial en su vida. Recuerdo que cuando yo era adolescente y ella apenas entraba en la secundaria, solía burlarse del olor a alcanfor que dejaba mi abuelo por toda la casa, y se quejaba cada vez que él nos llamaba a comer con su voz ronca. Cuando cumplió 18 años, se distanció de todos y se fue a vivir con su entonces novio a otra ciudad. No apareció más por casa durante años, y solo se enteró de la muerte de mi abuelo porque alguien le escribió por redes sociales. Y ahora, de la noche a la mañana, decía que tenía derecho a su parte. Que el testamento debía estar equivocado. Que yo estaba siendo egoísta al no cederle al menos la casa. Y todo eso, mientras mi madre le daba la razón con esa mirada de desaprobación que yo conocía demasiado bien. Lo más doloroso de todo esto no fue que me pidieran parte de la herencia. Fue la forma en que lo hicieron.
No hubo una conversación honesta. No hubo una petición desde el afecto o el respeto. Lo que hubo fue presión constante, mensajes pasivo-agresivos, comentarios maliciosos en las reuniones familiares y una narrativa que fueron tejiendo poco a poco. La del hermano que lo tiene todo pero no quiere compartir con su hermana embarazada, la del hijo que le falló a su madre. La del nieto ingrato que prefirió quedarse con una casa vacía antes que ayudar a su familia a salir adelante. Y todo eso me lo decían mientras yo seguía guardando el luto de mi abuelo en silencio, tratando de entender cómo era posible que quienes deberían apoyarme me estuviesen empujando al borde de la culpa. Al principio intenté negociar. Dije que podíamos conversar sobre alguna forma de ayudar a mi hermana sin tener que ceder por completo la casa o los bienes. Pero la respuesta fue siempre la misma. Mi madre, con esa voz cortante que usaba cuando quería imponer su voluntad, me dijo que no entendía por qué hacía tanto escándalo si lo justo era que mi hermana tuviera la casa, los ahorros y las joyas. Que a mí no me hacían falta. Que yo tenía un trabajo estable y que ella estaba embarazada, sola y sin un centavo. Cuando le recordé que mi abuelo fue quien tomó esa decisión, su tono cambió por completo y, sin siquiera pensarlo, me soltó que seguramente lo manipulaste tú, porque él ya no estaba bien de la cabeza. Esa frase, esa acusación brutal, me dejó sin aliento. Ahí supe que no se trataba solo de dinero. Se trataba de poder, de control, de la vieja costumbre de mi madre de tomar decisiones por todos y de moldear las narrativas a su antojo. Lo había hecho toda la vida, incluso con mi padre, hasta que él se fue. Y ahora lo hacía conmigo, queriendo transformarme en el villano de una historia que no escribí. Pero esta vez, yo no iba a ceder. Esta es la historia de cómo intentaron arrebatarme lo que me correspondía. Pero también es la historia de cómo aprendí a defenderme, a proteger la memoria de mi abuelo, y a vengarme, de forma implacable y silenciosa, de quienes intentaron usar su muerte como excusa para aprovecharse de mí. Porque, como él mismo solía decirme cuando yo era niño y alguien se aprovechaba de mi nobleza, hay cosas que se pueden compartir, y hay otras que se tienen que defender con los dientes. Y eso fue exactamente lo que hice. Actualización 1. Han pasado aproximadamente 2 semanas desde que comenzó el infierno emocional que mi madre y mi hermana han construido meticulosamente en torno a la herencia que me dejó mi abuelo. Desde el día en que se oficializó la lectura del testamento, cuando el notario me entregó personalmente los documentos y los títulos de propiedad, las cosas han ido en descenso, con una rapidez que ni siquiera yo esperaba. Al principio, pensé que el shock inicial pasaría, que con un poco de tiempo y algo de distancia emocional, ambas aceptarían que esta fue la decisión de un hombre que actuó en pleno uso de sus facultades y que, después de años de observar y convivir con nosotros, eligió con total claridad a quien debía dejar sus pertenencias. Pero lo que ha ocurrido en estas 2 semanas ha demostrado que, en el fondo, yo subestimé profundamente la ambición disfrazada de necesidad que habita en mi familia. Mi madre ha hecho de cada día una especie de campo de batalla emocional, en el que utiliza su rol materno como arma de manipulación. Me llama constantemente, a veces hasta 5 o 6 veces en un solo día. Cuando no respondo, me envía mensajes de voz con ese tono cuidadosamente calculado para sonar dolido y, a la vez, condenatorio. No son mensajes para preguntar cómo estoy o para saber cómo me siento tras la pérdida de mi abuelo, sino que se han convertido en monólogos donde repite, una y otra vez, que estoy fallando como hijo, como hermano, como ser humano. Me dice que no puede creer que yo, que crecí viendo cómo se ayudaban los unos a los otros, haya decidido ahora comportarme como un extraño. Que no me reconoce. Que si mi abuelo estuviera vivo y viera lo que estoy haciendo, se decepcionaría. Y cuando escucho esas palabras, siento una mezcla de rabia y tristeza, porque sé que ella sabe perfectamente que mi abuelo me eligió precisamente por todo lo contrario. Porque durante años fui el único que estuvo ahí para él sin esperar nada a cambio, mientras los demás vivían sus vidas y solo aparecían cuando necesitaban algo. Mi hermana, por su parte, ha optado por una estrategia diferente, una más directa y emocionalmente agresiva. Al enterarse de que no pienso cederle la casa ni parte de los ahorros, al menos no por ahora, comenzó a enviarme mensajes llenos de reproches y amenazas veladas. En uno de ellos, me escribió que si no le doy la casa antes del nacimiento de su hijo,
entonces no espere nunca conocerlo. Dijo con una frialdad que me dejó helado que un hombre tan egoísta no merece ser llamado tío. En otro mensaje, aún más hiriente, me acusó de estar feliz con la muerte de nuestro abuelo porque así finalmente podía quedarme con todo. Esa última acusación me destrozó, no porque sea cierta, sino porque refleja el nivel al que está dispuesta a llegar para forzarme a ceder. No puedo evitar pensar en cuán lejos se ha distorsionado su visión de la realidad, en cómo su sentido de pertenencia hacia algo que nunca le fue prometido se ha transformado en una cruzada personal en mi contra. Ante este panorama, decidí contactar a un abogado. No tanto porque crea que ellas vayan a tener alguna base legal sólida para impugnar el testamento, el documento es claro, fue redactado con apoyo profesional y está notariado según las leyes vigentes, sino porque me doy cuenta de que esto va más allá de lo legal. Lo que mi madre y mi hermana están haciendo es una forma de acoso emocional que, en cualquier otro contexto, sería considerado violencia psicológica. El abogado me aconsejó tomar precauciones, no solo para blindarme legalmente, sino también para preservar mi salud mental. Me recomendó que empiece a reunir pruebas del acoso que estoy recibiendo, capturas de pantalla, mensajes de voz, correos, todo lo que sirva para dejar constancia de que esta situación se ha vuelto insostenible. Por primera vez, me estoy tomando esto en serio como un conflicto que necesita límites concretos y no simples llamadas telefónicas donde yo intento apaciguar sin obtener nada más que más presión. También estoy contemplando la posibilidad de mudarme a la casa que me dejó mi abuelo. No era mi plan inicial, porque confieso que me cuesta habitar un espacio lleno de sus recuerdos tan pronto después de su muerte. Pero al mismo tiempo, se ha convertido en una necesidad. No soporto más vivir en el apartamento que compartía con mi madre antes de todo esto. Cada noche es una repetición del mismo guión, discusiones, reproches, miradas cargadas de desprecio. Mi hogar se ha transformado en un lugar de tensión permanente, donde no hay tregua ni respeto. La idea de mudarme no es solo una decisión práctica, sino también un acto simbólico. Necesito construir mi propio espacio, libre de sus chantajes, y empezar a vivir esta nueva etapa desde un lugar que verdaderamente sienta mío. Sé que esto es apenas el comienzo. Las cosas probablemente empeorarán antes de mejorar. Mi madre no es de las que retrocede fácilmente cuando siente que está perdiendo control, y mi hermana, ahora embarazada, va a seguir utilizando ese estado para legitimar todas sus exigencias. Pero por primera vez en mucho tiempo, me siento con la claridad suficiente para resistir. No porque me interese el dinero ni las propiedades, sino porque sé que ceder en este momento sería traicionar la memoria de mi abuelo, quien me confió esto no como una recompensa, sino como una responsabilidad. Él me conocía mejor que nadie, y sabía perfectamente qué tipo de tormenta se avecinaba. Por eso dejó todo en secreto, por eso se aseguró de que todo estuviera en regla antes de partir. Y ahora, me toca a mí honrar esa decisión, incluso si para ello tengo que enfrentarme a quienes deberían estar de mi lado. Actualización 2. Ha pasado poco más de un mes desde mi última actualización, y durante este tiempo las cosas no han hecho más que intensificarse en todos los frentes. Luego de tomar la decisión definitiva de mudarme a la casa que me dejó mi abuelo, pensé ingenuamente que poner algo de distancia entre mi madre, mi hermana y yo me permitiría respirar y, de algún modo, comenzar a construir una rutina libre de la presión emocional que ambas han venido ejerciendo desde el momento en que se hizo pública la lectura del testamento. Pero lo que encontré, en lugar de paz, fue una escalada de hostilidad que ha comenzado a rozar lo peligroso, y que me ha obligado a tomar medidas que jamás imaginé que tendría que considerar contra mi propia familia. La mudanza fue rápida pero emocionalmente desgastante. No llevé demasiadas cosas conmigo, apenas lo esencial, algo de ropa, mis documentos, algunos libros, mi computadora y un par de objetos personales que me recuerdan que aún puedo mantenerme conectado a algo que no sea conflicto. Apenas crucé la puerta de esa casa, sentí una mezcla de emociones tan intensas que me resultó difícil de procesar. Por un lado, estaba la nostalgia, los muebles de madera que mi abuelo y yo habíamos restaurado juntos, el olor persistente de eucalipto que usaba para limpiar los pisos, los cuadros torcidos que colgaban en los pasillos. Y hasta las marcas en la pared donde solía medir mi estatura cuando era niño.
Todo eso me golpeó con la fuerza de un recuerdo que no se ha apagado del todo. Pero, por otro lado, también estaba el peso de la responsabilidad, ese silencio denso que solo habita en las casas donde alguien ya no está, pero cuya presencia aún se siente en cada rincón. Me senté solo en la sala durante horas la primera noche, con una taza de té que no terminé, mirando hacia la puerta principal como si esperara que mi abuelo volviera a entrar. Como solía hacerlo cada tarde después de regar las plantas del jardín. Sin embargo, esa primera noche también marcó el inicio de una nueva etapa en este conflicto. Apenas habían pasado 3 días desde que me instalé cuando noté que alguien había manipulado la cerradura de la puerta trasera. Fue un detalle mínimo, casi imperceptible para alguien que no conoce bien la estructura de la casa, pero yo sí lo noté. El picaporte tenía una ligera inclinación, como si alguien hubiese intentado forzarlo con una herramienta. Revisé las ventanas, los accesos laterales, y vi que también habían movido uno de los pestillos de la reja del jardín. No había señales claras de entrada, pero algo no estaba bien. Al principio pensé que podía haber sido un intento de robo común, pero la zona no es precisamente insegura, y además, no se llevaron absolutamente nada. Esa misma noche me puse a revisar minuciosamente cada rincón de la casa, buscando señales de invasión. Fue entonces cuando me di cuenta de que faltaban algunos objetos menores, una figura de cerámica que mi abuelo tenía en su escritorio, una pequeña caja metálica donde solía guardar tornillos. E incluso un reloj viejo de bolsillo que ya no funcionaba, pero que tenía un valor sentimental incalculable. Objetos que solo alguien de la familia sabría que estaban allí. No eran cosas que un ladrón común hubiese notado. En ese momento, la sospecha dejó de ser intuición y se convirtió en certeza. Llamé a la policía, hice la denuncia correspondiente y luego contacté a mi abogado para contarle lo sucedido. Ambos coincidieron en que debía instalar un sistema de seguridad cuanto antes. Así lo hice. En menos de una semana, ya tenía cámaras en la entrada, en el patio trasero y dentro de la sala. Cambié todas las cerraduras, reforcé las ventanas y agregué sensores de movimiento. Tomé todas estas medidas mientras intentaba mantener una apariencia de calma, aunque por dentro sentía una mezcla de miedo, impotencia y una rabia que empezaba a arraigarse con fuerza. Porque, aunque no tenía pruebas concretas, yo sabía con una claridad que no necesitaba justificación lógica, que esa irrupción había sido obra de mi madre o de mi hermana. Nadie más tendría el motivo ni el conocimiento suficiente sobre la distribución de la casa como para buscar específicamente esos objetos. Mis sospechas terminaron de confirmarse 2 días después, cuando recibí un mensaje de mi hermana que no dejaba lugar a interpretaciones. Me escribió con aparente calma, en un tono casi condescendiente, como si estuviera haciendo un comentario trivial, pero sus palabras eran una daga cuidadosamente afilada. Dijo, textualmente, que las llaves de esa casa le pertenecían a la verdadera familia y que ella simplemente estaba cumpliendo con la voluntad de mamá. No hizo mención alguna al intento de ingreso, ni tampoco mostró el menor signo de arrepentimiento. Más bien, su mensaje parecía una especie de declaración de guerra pasivo-agresiva, como si estuviera informándome que esto no había terminado, que aún no se rendían. Ese fue el momento exacto en que sentí como mi paciencia se fracturaba por completo. Durante años permití muchas cosas. Permití que mi madre tomara decisiones en mi nombre cuando era niño. Permití que mi hermana me ignorara y luego apareciera como si nada cuando le convenía. Permití el menosprecio, las comparaciones, el favoritismo descarado. Pero esta vez, con la memoria de mi abuelo como único faro en medio de esta tormenta, decidí que ya no iba a permitir más nada. No después de que intentaran violar mi espacio, robar mis recuerdos y reescribir la historia a su antojo. He comenzado a reunir cada fragmento de prueba, cada mensaje, cada captura de pantalla. Mi abogado ya está preparando un documento de advertencia formal, una especie de notificación legal que, si bien no tiene consecuencias penales inmediatas, establece límites claros y documentados. También me está asesorando sobre cómo proceder si decido presentar cargos por allanamiento o si opto por una orden de alejamiento. Lo más duro de todo esto es la transformación de lo que una vez fue mi familia en una amenaza constante.
No se trata ya de una disputa por una casa o unos ahorros, sino de una lucha por el respeto, por la memoria de alguien que me lo confió todo con la certeza de que yo sabría qué hacer. No me duele la casa. No me duelen los objetos. Lo que me destroza es saber que la sangre no garantiza lealtad, que hay vínculos que se rompen sin posibilidad de reparación. Pero también sé que este proceso, doloroso como es, está forjando algo nuevo en mí. Estoy aprendiendo a defenderme sin miedo, a nombrar las cosas por lo que son, y sobre todo, a no ceder ante el chantaje disfrazado de deber moral. No sé cuál será su próximo movimiento, pero lo que sí tengo claro es que ya no voy a actuar a la defensiva. Si insisten en atacar, en irrumpir, en intentar arrebatarme lo que me fue otorgado con justicia, esta vez no voy a quedarme de brazos cruzados. Porque la venganza no siempre se ejerce con gritos ni confrontaciones abiertas. A veces, se construye con silencios sólidos, con decisiones calculadas y con la firmeza de quien sabe que tiene la verdad de su lado. Y yo, ahora más que nunca, estoy decidido a hacerles entender que cruzaron una línea de la que ya no podrán volver. Actualización 3. Han transcurrido ya 3 meses desde que me mudé definitivamente a la casa de mi abuelo, y durante este tiempo he vivido una transformación que no podría haber anticipado cuando todo comenzó. La casa, que al principio me pareció un refugio melancólico plagado de recuerdos, se ha ido convirtiendo poco a poco en una extensión de mi voluntad, en un espacio que estoy reconstruyendo no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Cada rincón que renuevo, cada habitación que limpio, cada objeto que restauro, representa una forma de reafirmar que esta vida me pertenece y que el legado que me fue confiado no se convertirá jamás en moneda de cambio para satisfacer las exigencias de quienes solo saben pedir, nunca ofrecer. Sin embargo, no ha sido un proceso libre de obstáculos. Más bien ha sido una guerra sutil, silenciosa, constante, que ha exigido de mí un nivel de resistencia que ni siquiera sabía que tenía. La casa, como si respondiera a mi decisión de habitarla plenamente, ha comenzado a revelarme cosas que antes me habían pasado desapercibidas. En una de las limpiezas del desván, mientras retiraba cajas polvorientas y revisaba documentos viejos, encontré un archivador de cuero negro que contenía papeles de diferentes años. Algunos tan antiguos que las fechas estaban escritas aún con lápiz. Entre estados bancarios, recibos de compras y cartas personales, apareció un sobre doblado cuidadosamente, etiquetado con una fecha 7 meses anterior a la muerte de mi abuelo. Era, para mi sorpresa, un borrador de un testamento. Lo leí con un temblor en las manos que apenas podía controlar. En ese documento preliminar, mi abuelo había considerado dividir su patrimonio entre mi hermana y yo, otorgándonos partes iguales de la casa y de los bienes acumulados. Fue extraño leer eso, porque por un momento sentí una punzada de duda, una especie de cuestionamiento que me atravesó como una aguja. ¿Había cambiado de opinión a último momento? ¿Había algo que lo hizo apartarse de ese deseo de equidad? La respuesta no tardó en aparecer. Junto al borrador, estaba una hoja suelta escrita completamente a mano, en esa caligrafía inclinada y precisa que yo conocía tan bien. Era una especie de carta privada, sin encabezado ni destinatario específico, pero con una carga emocional profunda. En ella, mi abuelo explicaba que se sentía profundamente decepcionado por la actitud de mi hermana en los últimos años, que había intentado acercarse a ella pero siempre recibía respuestas frías o evasivas. Que jamás lo llamó en sus cumpleaños, que nunca fue a verlo durante las veces que estuvo hospitalizado, y que, en su opinión, esa falta de afecto no debía ser premiada con una herencia que representaba toda su vida. Decía también que no confiaba en mi madre para administrar nada, que había observado su comportamiento con desagrado desde hacía tiempo, especialmente cuando ella comenzó a insinuar, en conversaciones que él fingía no escuchar, que sería lo mejor hacer un testamento que le diera todo a la niña, porque él ya no estaba bien de la cabeza. Leer esas palabras fue como recibir una confirmación divina. No solo porque reafirmaban que su decisión final de dejarme todo fue completamente consciente, sino porque me demostraban que él había visto lo mismo que yo, la hipocresía, la indiferencia, el utilitarismo con el que mi madre y mi hermana se habían relacionado con él. Con ese documento en la mano, me sentí más firme que nunca en mi decisión de no ceder.
Era la prueba irrefutable de que todo esto no se trataba de un capricho, ni de una injusticia, sino de una elección cuidadosamente meditada por parte de un hombre que conocía a su familia mejor que nadie. Lo llevé a mi abogado, quien me confirmó que aunque ese borrador no tenía valor legal, su existencia fortalecía enormemente la posición moral que yo sostenía ante cualquier cuestionamiento externo. Desde ese día, comencé a organizar toda la documentación con un rigor casi obsesivo. Clasifiqué los papeles, digitalicé los archivos más importantes, armé carpetas con copias certificadas del testamento final. Y establecí un protocolo con mi abogado para que cualquier movimiento legal de parte de mi madre o mi hermana pudiera ser contestado en cuestión de horas. Durante ese mismo periodo, la tensión con ellas llegó a un nuevo punto crítico. Mi hermana, que estaba en los últimos meses de su embarazo, comenzó a difundir entre conocidos y familiares lejanos una versión completamente distorsionada de los hechos. En su relato, yo aparecía como un hombre frío, ambicioso, incapaz de pensar en su familia. Decía que me había aprovechado de un anciano enfermo para convencerlo de cambiar el testamento, que lo había aislado intencionalmente en sus últimos meses, y que ahora me negaba a compartir con ella ni siquiera una parte mínima de lo que le correspondía por derecho. Incluso llegó a insinuar que yo tenía algún tipo de resentimiento personal contra ella, que todo esto era una venganza encubierta por conflictos del pasado. Cuando supe de estas versiones, que me llegaron a través de terceros y no por confrontación directa, sentí una mezcla de incredulidad y desdén. No me sorprendía del todo que mi hermana mintiera, pero sí me dolió la rapidez con la que muchos aceptaron su relato sin siquiera cuestionarlo. Mi madre, por su parte, siguió alimentando el fuego desde las sombras. No me escribía directamente, pero dejaba comentarios en redes sociales, publicaba frases ambiguas acompañadas de fotos del embarazo de mi hermana. Y respondía con indirectas a cualquier mención que alguien hiciera sobre mi abuelo. Cada mensaje suyo era una pieza más en el rompecabezas de manipulación que venía armando con paciencia desde el primer día. Y sin embargo, detrás de toda esa fachada de víctima dolida, yo sabía que había una estrategia: empujarme emocionalmente al límite, provocarme desde lo público, forzarme a actuar para luego usar cualquier reacción como prueba de que yo era el verdadero agresor. Frente a todo esto, tomé una decisión que marcaría un nuevo punto de inflexión: ya no respondería más desde el silencio ni desde el retraimiento. Si querían conflicto, lo iban a tener, pero en los términos que yo eligiera. Me reuní con mi abogado y comenzamos a redactar una declaración formal donde se dejaba constancia de los intentos de difamación, del hostigamiento sostenido, de la irrupción en la propiedad privada y de la manipulación emocional en curso. No era una demanda aún, pero era el primer paso hacia una eventual acción legal. Quería que supieran que ya no estaba dispuesto a ceder un solo centímetro más. Mi abuelo solía decir que el respeto no se exige, se cultiva. Pero también me decía, en sus momentos más lúcidos, que hay batallas que no se pueden evitar, y que cuando alguien ataca tu casa, tu nombre o tu memoria, estás obligado a defenderte con todo lo que tengas. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy defendiendo su legado, su historia, y mi derecho a vivir en paz. Porque lo que comenzó como una disputa por una herencia se ha convertido, con el paso de los días, en algo mucho más profundo: una lucha por la dignidad, por la justicia. Y por la certeza de que a veces la única forma de preservar lo que amas es no ceder ante nadie. Ni siquiera ante tu propia sangre. Actualización 4. 6 meses han pasado desde que se oficializó mi entrada a la casa que perteneció a mi abuelo, y aunque el tiempo debería haber atenuado los ánimos y permitido que todo se asentara con algo de dignidad, lo cierto es que la situación ha escalado hasta puntos que rozan lo insólito. A estas alturas, lo que comenzó como una tensión familiar alrededor de un testamento se ha transformado en un campo de batalla donde la lógica ya no tiene cabida y donde la palabra familia se ha vaciado de todo significado. Cada acción que he tomado para protegerme, cada medida que he implementado para asegurar la integridad de lo que legalmente me pertenece, ha sido leída por mi madre y mi hermana como un ataque personal, como una provocación deliberada, como un símbolo de traición. Lo irónico es que no he movido un solo dedo para atacarlas, me he limitado a resistir, a sostenerme en pie, a no permitir que derrumben lo que mi abuelo construyó con tanto esfuerzo.
Pero en el universo distorsionado que ellas han creado, el simple hecho de ejercer mi derecho ya es un crimen. Mi hermana dio a luz hace pocas semanas. Un varón. Un niño al que ni siquiera he tenido la oportunidad de conocer, no por falta de interés, sino porque desde el momento en que ingresó al hospital, mi madre se encargó personalmente de comunicarme que no era bienvenido. Utilizó palabras frías, cuidadosamente seleccionadas para hacerme sentir excluido. Dijo que en ese espacio solo había lugar para quienes de verdad entienden lo que significa el amor incondicional. Como si mi decisión de respetar la voluntad de nuestro abuelo fuera una forma de egoísmo, de frialdad, de falta de empatía. No mencionó que desde el embarazo mi hermana utilizó su condición para presionarme, chantajearme y manipularme emocionalmente. No mencionó que ambas han construido una narrativa en la que yo aparezco como el enemigo común, como el hombre insensible que se aferra a una casa mientras una mujer vulnerable necesita un techo para criar a su hijo. No, todo eso lo silencian. Porque la historia que les conviene contar es la del hermano que les dio la espalda. Y eso, en boca de mi madre, suena incluso convincente. Pero yo he estado muy lejos de quedarme inmóvil ante esa narrativa. La acumulación de pruebas que he venido reuniendo con mi abogado durante estos meses empieza a adquirir una estructura sólida, casi impenetrable. Cada mensaje de voz donde mi hermana exige lo que le corresponde en tono amenazante, cada captura de pantalla donde mi madre insinúa públicamente que soy una especie de oportunista que se aprovechó de un anciano enfermo. Cada uno de los correos en los que me exigen que firme documentos para ceder todo de una vez y evitar problemas, forman parte de un expediente que crece semana a semana. Pero más allá de lo legal, hay algo en mí que se ha ido transformando en silencio, una fuerza contenida, meticulosa, que ya no se alimenta del dolor sino de la firme decisión de no permitir que me sigan arrastrando a sus juegos. Esa decisión comenzó a tomar forma real cuando mi abogado me sugirió considerar una orden de restricción. Al principio, la sola idea me pareció excesiva. Pensé que aún quedaba algo que podía salvarse. Que si al menos lograba establecer una línea clara entre mi espacio y el de ellas, podrían finalmente resignarse y seguir con sus vidas. Pero todo intento de marcar esa línea fue respondido con más acoso. Hace poco, por ejemplo, una vecina me advirtió que había visto a una mujer, que luego identificó como mi madre, rondando la casa a altas horas de la noche. No golpeó la puerta, no dijo nada, pero se mantuvo en el borde de la propiedad por varios minutos antes de marcharse. Ese mismo día, noté que la cámara del portón principal se había movido ligeramente, como si alguien hubiera intentado desactivarla o al menos reducir su ángulo de grabación. No tengo pruebas concluyentes, pero los patrones se repiten, presiones indirectas, movimientos sutiles, amenazas camufladas. Y todo eso, sumado a la constante carga emocional de los mensajes que sigo recibiendo, terminó por convencerme de que protegerme legalmente ya no era una opción, sino una necesidad urgente. La solicitud de la orden de restricción ya está en curso. Mi abogado, con la meticulosidad que lo caracteriza, ha preparado el documento con un nivel de detalle que espero disuada cualquier intento de continuar esta guerra. Pero lo más importante es lo que esa decisión representa para mí en un plano personal, el rompimiento definitivo con dos personas que se han despojado voluntariamente de cualquier vínculo real conmigo. Porque una madre que le exige a su hijo que traicione la memoria de su propio padre a cambio de afecto, no está actuando como madre. Y una hermana que utiliza a su hijo como escudo para justificar su ambición, no está pensando como hermana, sino como alguien que ve en la sangre un medio para obtener poder. He recibido comentarios de conocidos, incluso de amigos cercanos, que me aconsejan que baje la guardia. Que el tiempo todo lo cura. Que cuando el bebé crezca, tal vez las cosas cambien. Pero yo ya no me aferro a esa ilusión. Lo que ha ocurrido en estos 6 meses ha abierto una herida que no puede cerrarse con buenas intenciones ni con frases hechas. Esta no es una diferencia de opinión, ni siquiera un conflicto por dinero. Es una agresión sistemática, planificada, sostenida por personas que nunca entendieron que amar también implica respetar. Lo que ellas han hecho no tiene otra palabra más precisa que traición. No una traición abierta, sino una más insidiosa, más cruel, que se oculta bajo el disfraz del deber familiar y del victimismo constante. Por eso,
he decidido también cortar todo canal de comunicación que no sea estrictamente legal. A partir de ahora, cualquier interacción con mi madre o mi hermana pasará por manos de mi abogado. No responderé más a sus mensajes. No atenderé sus llamadas. No justificaré mis decisiones. La paz que estoy empezando a construir en esta casa, la misma que me costó tanto comenzar a habitar, no será interrumpida por sus exigencias ni por sus lágrimas de cocodrilo. Estoy aprendiendo, por fin, a vivir sin pedir permiso. A cuidar lo mío sin culpa. A ocupar el lugar que mi abuelo me confió con orgullo, y que ellas han intentado despojarme con artimañas. Porque llega un momento en que defender lo que uno ama deja de ser una elección y se convierte en un deber moral. Y yo, después de tantos meses de resistencia, he comprendido que no hay forma más digna de honrar a quien me lo dio todo que construir, sobre estas ruinas, una vida libre de su sombra. Ellas eligieron el camino del conflicto. Yo elegí el de la firmeza. Y ahora, ya no hay marcha atrás. Actualización final. Ha transcurrido un año desde que recibí la herencia de mi abuelo y, en ese tiempo, la transformación que se ha dado tanto en mi entorno como dentro de mí ha sido profunda, lenta y, en ciertos momentos, devastadora. Lo que comenzó como una batalla silenciosa por una casa, por unos bienes materiales y por una voluntad testamentaria clara e incuestionable, se convirtió en una guerra total, donde los límites entre lo emocional, lo legal y lo moral se desdibujaron hasta dejar a la vista los verdaderos rostros de quienes, hasta hace no tanto, llamé mi familia. Este último tramo del conflicto ha sido el más revelador, no solo por la contundencia de los hechos, sino porque finalmente he alcanzado esa claridad necesaria para entender que, a veces, cortar lazos es la única manera de preservar lo que queda de uno mismo. La demanda llegó hace poco más de un mes. No fue una sorpresa. Desde hacía tiempo, mi abogado y yo sabíamos que tarde o temprano mi madre y mi hermana intentarían ese último movimiento desesperado. Presentaron la demanda alegando que el testamento había sido manipulado y que mi abuelo, en sus últimos meses de vida, no estaba en plenas facultades mentales. Para ello, se valieron de testimonios contradictorios, declaraciones de vecinos que apenas lo conocían y una narrativa que ya habían venido ensayando en redes sociales, en reuniones familiares selectivas y en mensajes cuidadosamente editados para dejarme mal parado. Alegaban que yo había aislado a mi abuelo, que lo había inducido a cambiar su testamento original, el mismo cuyo borrador encontré hace meses en el desván, y que me había aprovechado de su vulnerabilidad para obtener beneficios injustos. Lo pintaban todo con los colores del abuso y la traición, intentando posicionarse como víctimas de una manipulación que, por supuesto, nunca existió. Pero la realidad, como suele ocurrir cuando se actúa con verdad y constancia, se impuso de forma implacable. El testamento final estaba firmado ante notario, con fecha y sellos oficiales. Había informes médicos que demostraban que mi abuelo, durante los meses previos a su muerte, conservaba sus capacidades cognitivas intactas. Y, lo más importante, había una cantidad abrumadora de pruebas que documentaban su intención explícita de dejarme todo, desde las cartas que escribió de su puño y letra, hasta los registros notariales de sus visitas para redactar y modificar su última voluntad. El juez, tras una revisión minuciosa de todos los elementos, desestimó la demanda de manera categórica. La decisión fue clara, contundente, sin espacio para la duda. El testamento es válido. La herencia es mía. Y cualquier intento futuro de impugnarlo será considerado una forma de hostigamiento. La notificación oficial llegó a mi casa en un sobre blanco, sin fanfarria, sin dramatismo. Pero en ese momento, mientras sostenía ese papel entre mis manos, sentí que algo dentro de mí se cerraba de manera definitiva. No fue una victoria alegre ni celebrada. Fue un cierre duro, como cuando se baja la tapa de un ataúd. Porque, aunque el fallo judicial me favorecía en todos los aspectos, también dejaba al descubierto la profundidad del abismo que se había abierto entre mi madre, mi hermana y yo. Ya no era solo una distancia emocional. Era una fractura total. Un antes y un después que no podía revertirse ni con perdones ni con explicaciones. Ellas habían intentado destruirme. Y fallaron. Pero en el intento se llevaron consigo cualquier posibilidad de reconciliación.
Poco después de conocer el veredicto, mi abogado y yo pasamos al contraataque. Ya lo habíamos discutido con anterioridad, pero ahora teníamos el terreno legal completamente despejado. Presentamos una demanda por daños y perjuicios, enfocándonos en la difamación pública, el acoso emocional sostenido y el intento de irrupción en mi propiedad. No buscábamos una compensación económica en sentido literal, aunque eventualmente esa será una consecuencia inevitable, sino establecer un precedente legal que impida nuevos abusos. Es una acción legal que actúa como escudo, como una advertencia formal que dice hasta aquí llegaron. Para muchos esto puede parecer extremo, pero quienes han vivido un acoso familiar sistemático saben que la única manera de frenarlo es convertirlo en un asunto jurídico. La familia puede no respetar límites emocionales. Pero la ley, por fortuna, sí lo hace. A nivel personal, esta última etapa ha estado marcada por una especie de reconstrucción silenciosa. En la casa de mi abuelo, que ahora es plenamente mi hogar, he comenzado a levantar algo nuevo. A partir del taller de restauración de muebles que inicié en el garaje, un pequeño proyecto que comenzó casi como un ritual en honor a los días que pasábamos juntos lijando y barnizando madera. Se ha ido consolidando un negocio modesto, pero constante. Los primeros encargos llegaron a través de conocidos, pero luego comenzaron a aparecer clientes de otras zonas, personas que valoraban el trabajo manual, el cuidado de los detalles y la autenticidad de los materiales. No se trata de algo grande aún, pero cada pieza que entrego, cada mesa o silla que devuelvo a la vida, es una forma de conectarme con ese legado que él me dejó. Un legado que no estaba solo en los papeles notariales, sino en las enseñanzas silenciosas que me transmitió a lo largo de mi infancia y adolescencia. La casa ahora vibra de otra forma. Ya no es un espacio congelado en el duelo, sino un lugar vivo, con herramientas, con sonidos, con propósito. En cuanto a mi madre y mi hermana, el contacto se ha reducido a lo estrictamente necesario por medio de los abogados. No hay mensajes directos, no hay visitas, no hay llamadas. Mi sobrino, ese niño al que ellas juraron no dejarme conocer, existe para mí solo como una fotografía robada en el perfil de alguien más, como un nombre pronunciado en boca de terceros. No me siento indiferente hacia él. Al contrario, me duele saber que ha nacido en medio de una historia de codicia, de manipulación y de enfrentamiento. Pero también sé que no puedo forzar un vínculo que sus propias protectoras han decidido negar desde antes de su nacimiento. Tal vez algún día, si la vida lo permite, él querrá conocer la verdad. Tal vez buscará entender qué pasó realmente entre su madre y su tío. Y si eso ocurre, estaré listo para contarle todo, sin odio, sin adornos, sin rencor. Solo con la verdad. La paz, si es que se puede llamar así, ha llegado como llega el amanecer en los días nublados, sin esplendor, sin dramatismo, pero inevitable. Ya no siento rabia. Ya no siento culpa. Solo una determinación tranquila de seguir adelante, de proteger lo que es mío, de construir sin miedo. Esta historia, que muchos podrían resumir como una simple disputa familiar por una herencia, ha sido en realidad un proceso de revelación. Me mostró quiénes son los que me rodean. Me obligó a mirar de frente lo que significa realmente el amor familiar y hasta dónde se puede llegar cuando se mezcla con la ambición y el resentimiento. Pero también me permitió reivindicarme. Me permitió crecer, endurecerme, fortalecerme. Y lo más importante, me permitió vengar a mi abuelo de la manera más digna posible, defendiendo su voluntad hasta el final, sin ceder ante el chantaje. Sin permitir que su memoria fuera ensuciada por quienes nunca lo entendieron ni lo respetaron. Esa fue mi forma de hacer justicia. Esa fue mi forma de decirle, aún en su ausencia, que confiaba en él tanto como él confió en mí. Y ahora, al cerrar esta etapa, puedo decir con absoluta certeza que no me arrepiento de nada. Porque hay batallas que no se eligen, pero que, cuando llegan, nos definen para siempre. Y yo, por fin, soy dueño de mi historia.